Volvemos a encontrarnos. Celebremos juntos la quinta edición del Live Festival Jericó, un encuentro que reúne diversidad de pensamientos, sonidos, imágenes y palabras para inspirarnos a tejer conversaciones e imaginar nuevos mundos posibles. Durante 3 días disfrutaremos de grandes invitados como Laura Restrepo, Luz María Sierra, Elisa Guerra, Pablo Diors, Yayo Herrero, Adriana Villegas, Marta Incapié, Santiago Rojas, Gabriel Mesa Nichols, Paula Moreno, Cristina Fuentes Larroche, Horacio Benavides, Indira Serrano, Daniel Morczynski, Santiago Beruete, Andrea Echeverry, entre otros. Ven y disfruta de una edición que reúne recuerdos y aprendizajes para mirar con optimismo el futuro. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Es un placer inmenso y un gran honor estar hoy en el Jericó, en el High Festival invitada, y el gran honor de conversar con Alonso Sánchez Baute y conversar sobre este libro maravilloso que se llama La mirada de Humilda, un libro que me hizo llorar mucho y me hizo llorar en la muerte de todos mis perros, que además he tenido perros de toda la vida. Como tú lo has nombrado aquí, hay una gran diferencia entre los perros de familia, los perros en pareja, los perros en solitario. Y también es muy hermoso, la verdad, haber encontrado pues un libro que te lleve absolutamente a pensar, a aprender una cantidad de cosas, a preguntarte muchas cosas. Y yo quería empezar por algo que nos pasó esta mañana, que yo creo que tiene mucho que ver con la palabra la mirada de Humilda y que tiene que ver con la mirada, porque este libro, esta novela, que yo también, a mi entender, creo que también es una suerte también de ensayo, pero también también podríamos decir que es un retrato. Y es un libro que habla de muchas cosas, porque habla de la ausencia, habla de la muerte, habla del amor, habla del duelo, pero yo diría que sobre todo este libro habla de lo más importante para mí, que es del vínculo, de la comunicación. Para mí ese es el centro de esta obra y todos los elementos gravitan alrededor de ese gran centro, casi todos además con la misma jerarquía, para hablar de un asunto absolutamente bello y vital. Y antes de hacerte esa pregunta, como veo que es una suerte de retrato, y nos encontramos esta mañana de manera muy casual y nos encontramos con la mirada. Y yo te dije Alonso y tú me dijiste Marta, y sentimos algo de lo que vamos a hablar hoy, que es la mirada, que es el vínculo y lo que dijiste tú, la oxitocina. Y lo más bello es que me invitaste a un acontecimiento que para mí fue vital y que sospecho que cambió todo lo que quería hablar contigo hoy. Lo cambió por completo porque me invitaste a una conversación con un club, no sé cómo llamarlo, con un grupo de lectura de personas, hombres, bueno, hombres no, es un asunto que lo tenemos que hablar, un solo chico, todas mujeres, que además dijiste
cómo es posible que siempre todas las personas que me escriben, todas las personas que quieren abordarme para hablar de este libro y las personas que asisten hoy al club de lectura, el 90 y pico % son mujeres. La gran dificultad que tienen los varones de expresar sus emociones, de comunicar la tristeza del duelo, de llorar por la muerte de un animal, por la muerte de una mascota. Esos son asuntos que a mí me gustaría pues hablar mucho hoy, Alonso. Así que bienvenido, y me gustaría sobre todo preguntarte ese asunto. Yo no vengo de la literatura, yo vengo del cine, que es otro lenguaje, y por qué no pueda pasar un ángel en esta conversación de cruces de los dos lenguajes. Como me parece que obviamente es una novela, pero yo quiero llamarlo un retrato, pensé mucho en que todos los retratos tienen como un gesto fundacional, que casi todos vienen del retrato pictórico. Y por eso quiero traer esos primeros retratos que sobrevivieron en Al-Fayum, que fueron los retratos en Egipto, que fueron esos primeros retratos funerarios, que eran unos rostros con unos ojos muy grandes, que eran unas miradas insistentes, que nos miran persistentemente. Pero lo más bonito de esos retratos de Al-Fayum es que permanentemente, o sea, realmente se hicieron para que la persona que había muerto permaneciera. Pero lo mejor es que esa mirada insistente de esos retratos, de esos ojos, de esa mirada, es recordarnos a nosotros que también vamos a morir, que todos vamos a morir, que somos finitos. Y eso es muy hermoso. Yo quiero que nos cuentes un poco a lo que yo he hecho de preguntarte. ¿Es una novela? ¿Es una suerte de ensayo? ¿También es un retrato? ¿Está centrado en la mirada? ¿Todo gira alrededor de él? Y que nos sitúes desde el punto de vista más literario acerca de este bellísimo texto. Alonso. Gracias, Marta, muy amable por esta presentación y muy amable por haber aceptado la invitación del JAI a acompañarme esta tarde acá. Muchas gracias a la gente del JAI, si está por acá, por haberme invitado, haber tenido la oportunidad o estar teniendo la oportunidad de conocer este pueblo tan bello. Ya me lo habían mencionado muchas veces como uno de los pueblos más bellos de Antioquia, pero por supuesto quedaron cortos, hay que decir también que del país. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos esta tarde para hablar de mi última novela. Marta, dijiste tantas cosas que ya con eso tengo para responder toda la tarde. Pero antes de contestar la pregunta, solo quiero hacer alusión a una cosa. Cuando comenzaste diciendo que era una novela sobre la historia de una perra y que era sobre la muerte y el amor, era una historia sobre las mascotas. Realmente, pues no lo creo yo, realmente es así. Esta es una novela no necesariamente para la gente que tiene mascotas. Esta es una novela para todo el que quiera acercarse un poco a la literatura mía. Porque, además de todo, porque pues en este momento yo soy lector, no soy escritor, ya lo que escribí, lo escribí, ya no lo puedo cambiar. Yo soy igual de lector. Todas esas lecturas que hizo Marta de la muerte, el vínculo y todo eso, son válidas, son las miradas de ellas. Mi mirada es un poco diferente. Este es un libro sobre la pérdida. Y la pérdida no necesariamente tiene que ser la pérdida de un perro, no necesariamente tiene que ser la pérdida de un gato o de una mascota, es la pérdida en general. Y es un sentimiento, creo que es uno de los sentimientos más universales que hay, porque todos en algún momento o tuvimos una pérdida o la vamos a tener, desafortunadamente. Entonces creo que es un poco más realmente la novela. Y aquí contesto. Novela, claro. A la novela le cabe todo. Yo tengo una novela, de hecho,
mis libros hasta el momento no solamente han sido de temáticas completamente diferentes que no tienen nada que ver lo uno con lo otro, sino también las estructuras han sido diferentes y nunca me ha interesado escribir de una manera, digamos, formal la novela, o sea, como normalmente conocemos la novela. Siempre estoy tratando, o no tratando, así salen, ¿no? Porque yo tampoco pienso la estructura. La estructura se va desarrollando en la medida en que la voz me va contando su historia. Y mi primer libro, Al diablo de la maldita primavera, es un compendio de cuentos. Un compendio de cuentos que al final hacen una novela. Pero realmente, pues, es eso. Líbranos del bien, que eso sí, pues, nadie... Siempre me preguntan, ¿pero qué diablos es eso? ¿Un ornitorrinco? Porque tiene dos voces, dos narradores, Alonso Sánchez Baute y Josefina Palmera, que es un personaje de ficción. Todo lo que yo cuento es real, todo lo que ella cuenta es mentira. Pero además yo lo cuento desde el periodismo, desde todas las maneras de hacer periodismo. Crónica, reportaje, entrevista, pregunta a persona, memorias, o sea, hay todo un sinfín. Con mi novela Leandro también hice algo diferente, es una biografía novelada, pero es una novela coral. Es una novela que no cuento yo, es una novela que cuenta toda la gente cercana a Leandro, incluyéndolo a él, por supuesto. Esto es una novela en la que cabe el ensayo. El ensayo corta, digamos que lo corta en dos. Y no me interesaba, porque no me interesaba simplemente contar esa historia que para algunos es muy personal, a mí la verdad no me lo parece, pero que esa historia de la relación mía con Humilda durante los 14 años de ella. Es una novela que tiene memoria, es una novela que tiene algunos apartes autobiográficos, es una novela que tiene ficción, por supuesto, porque salvo los animales de Disney y el loro de Darwin, que yo sepa, ningún otro animal habla. Y si Humilda habla, pues ahí está la ficción. Y ese punto me parece maravilloso porque, claro, tú hablas en primera persona, hay ficción. Yo no, habla con Golocho. No, bueno, habla con Colocho, pero que es muy bonito que te dice con Golocho. Pero estaba pensando en que habla Humilda de una manera muy puntual en el libro, muy bella, unas intervenciones muy bellas, dirigiéndote a ti como con Golocho. Y yo me preguntaba, se dice que los ojos son el espejo del alma, pero ¿de qué alma hablamos? Me preguntaba yo mientras leía el libro. Y esa suerte de retrato, que digo yo que es muy bello, que también metes en la novela, intenta como capturar una epifanía, como algo que se devela, algo que se revela de ella de manera indirecta, con un gesto, con una mueca, en este caso con una mirada. Y eso es muy hermoso porque de alguna manera le atribuyes un alma, porque ella, Humilda, habla desde la muerte, es decir, Humilda no habla del presente. Gracias por eso que acabas de decir. O sea, realmente ha sido muy poca la gente de los lectores que han entendido ese detalle del alma. Gracias. Qué bueno, qué bueno. Me alegra mucho porque yo me preguntaba, ¿desde qué lugar habla Humildad? Y habla desde el más allá. Y es un gesto muy hermoso de tu parte porque de alguna manera le atribuyes un alma que es un poco, haces una disquisición que además yo desconocía desde la filosofía, los estoicos y Plutarco y Descartes y todos ellos, de que los animales, si se dignifican o no, si hay que respetarlos, si hay que amarlos, si hay que considerarlos como seres humanos que nos acompañan en el tiempo y en el espacio. Y ese es un punto crucial, porque en el momento en que tú no les atribuyes alma,
discutible o no, porque tú también en algún momento hasta lo pones en duda, pero eso no importa. No sé cómo llamarlo, no me interesa si se llama alma o no, pero cómo los dignificamos, ¿no? Cómo le das y le otorgas a Humilda alma para que no solo Humilda, sino todos los animales sean dignificados, no sean maltratados, sean considerados, sean amados. Entonces ese detalle me pareció de una belleza y de una sutileza increíble. Y hay otro detalle en tu libro, que yo sé que tenemos poco tiempo, pero es que creo que este es crucial y a mí me interesó mucho, es que una obra, no solo una buena obra como esta, no solo es atemporal, una obra también está anclada a su tiempo y a su lugar, y es porosa. Entonces, tratas una cantidad de asuntos contemporáneos importantísimos. No solo nos damos cuenta de dónde vivías, del Parque de los Perros, de la ubicación en Bogotá, etcétera, sino que hablas de asuntos absolutamente contemporáneos. Y el que más me llamó la atención es que tú tuviste un trabajo muy importante que tuvo que ver posteriormente con la Comisión de la Verdad, pero que recorriste este país, que me tengo que poner las gafas, se llama, para ser precisos, se llama Futuro en Tránsito de la Comisión de la Verdad. ¿Por qué me importa esto? Porque en un país que está sembrado literalmente de fosas comunes, de desaparecidos, de falsos positivos, llega un ser como tú con esa sensibilidad y nos hablas de la dignificación de un animal. Háblanos de eso, porque entonces hay que dignificar al animal para poder llegar a dignificar al hombre, que ni siquiera lo dignificamos. Ok, otra vez tocaste muchos temas, voy a intentar comentar, no responder, sino comentar algunos de ellos. El primero, el del alma, por supuesto, luego voy a hablar de la mirada. El primero, el del alma. Efectivamente, dentro de las peleas o de los debates que mis dos Alonso Sánchez hacen mientras estoy escribiendo, o Alonso Sánchez Baute y Pepe Grillo, que es el que le pelea todo, en algún momento surgió el tema de la inferioridad de los perros, perdón, de la inferioridad de los animales. Es un tema que lo sabemos, no hay que recordarlo, pero que sale a partir de las religiones monoteístas, particularmente los judío-cristianos, y en el tema nuestro, en el caso nuestro, en el caso cristiano, pues a partir de San Pablo, que es el que inferioriza por completo a los animales al decir que no tienen alma. Por ese solo hecho ya son inferiores, ¿no? Sí. Pero de ahí para atrás hay un universo completamente diferente que va desde el momento en que el lobo comienza a autodomesticarse, hace 30.000 años, hasta que el lobo comienza a evolucionar, a perder sus capacidades predatorias, los colmillos, el tamaño, porque el lobo es mucho más grande, y a perder todo esto, hasta que desde hace 15.000 años aparece lo que ya conocemos como perro, más o menos. Y eso sigue evolucionando hasta que llegamos a la civilización más civilizada, digámoslo así, más abierta y más respetuosa que hemos conocido, o al menos que he conocido, que es la civilización egipcia. Durante la civilización egipcia, un tercio del cielo era animal, comenzando por Anubis, casualmente, que es un cuerpo de hombre y cabeza de chacal, y era precisamente el dios de los muertos. ¿Ves? Comenzando desde allá, entre otras cosas, qué pena mis meandros. Me gustan mucho los meandros. Gracias. Entre otras cosas, cuando se habla de la humanización del perro, y hay una crítica constante a la humanización del perro, tenemos que ir hasta allá, porque los que humanizaron inicialmente a los perros fueron los egipcios,
que fueron los primeros que los llevaron a dormir a sus camas, y fueron los primeros que les dieron de comer su comida, y fueron los primeros que los enterraron junto a ellos. Los egipcios fueron los primeros, adicionalmente, que crearon razas de perros. La primera raza, más allá de las razas naturales que conocemos, que todavía existen 12 de esas razas originales, primero que ellas crearon, porque cada raza de perro se ha creado a partir de una necesidad, esa primera raza son los salutis, que todavía existen también, son unos galgos grandísimos y que fueron creados para cazar gacelas. O sea, tenían una velocidad y tenían capacidad de dar saltos de entre 6 y 10 metros, más o menos. Y bueno, y eran muy veloces para poder cazarlo. Me estoy extendiendo, pero yo sé para dónde voy. Entonces, viene todo este tema de la ortodoxia judio-cristiana, aparece San Pablo, comienza con todo este rollo, luego, luego baja un poco el tema, hay otros teólogos que comienzan a darle voz a los animales, pero finalmente aparece Descartes y ahí se acaba todo, ahí sí, hasta ahí llegó, mejor dicho, pues, porque Descartes los aniquila por completo. Y lo maldices además. Pues, lástima que solo lo maldiga. Entonces, el tema del debate del que hablaba hace un rato de Alonso Sánchez con Pepe Grillo, era precisamente el tema del alma, ¿no? ¿Quién ha dicho que los perros no tienen alma? ¿Quién ha dicho que los animales no tienen alma? De hecho, ¿quién ha dicho que el hombre tiene alma? Que me lo muestren, ¿ves? Entonces, una manera de hacerle el juego a eso fue precisamente, pues, darle el alma a Humilda. Y ese alma se concretiza en 2 hechos concretos. Permíteme, por favor. Dije que no iba a poner gafas porque me iba a leer. El que me dijiste, el que señalaste. No. Como dijo Marta hace un rato, este libro tiene 2 narradores, tiene 2 voces. La voz de Congolocho, que es como Humilda llama al amigo con el que vivió durante los 14 años, y la voz de Humilda. Humilda comienza a hablar en el capítulo 31. Y el primer párrafo que dice, si Congolocho me viera justo en este momento, ese primer párrafo termina diciendo, disfruté estar viva, fui amada, fui libre y sigo siendo yo. Todos los demás verbos están en pasado, solo el último está en presente. Entonces, ella está escribiendo desde allá. O sea, ella está, el alma de ella es el que nos está contando esta historia. Pero además hay un cierre de esto, ¿no? Y el cierre es que yo no fui capaz, literalmente, o sea, lo que estoy diciendo, yo no fui capaz de contar la muerte de Humilda. No pude. De manera, pues, que la puse a ella a contar su muerte. Entonces, es el único capítulo de ella que se extiende, son 3 o 4 páginas más o menos, de resto son capítulos de 1 página y de menos. Y uno, pues si ella habla de su muerte, uno pensaría pues que ya no va a volver a hablar, pero vuelve a hablar en 2 capítulos más. Y vuelve a hablar porque está ahí, vuelve a hablar porque está viva, ¿ves? Porque me está hablando su alma, ¿no? Y la idea del lector al final, me lo han dicho, es que quedan como con la idea de que Humilda va a volver a hablar, más o menos, y obviamente ya no lo hace. Entonces, por un lado, primer comentario de lo que dijiste, el tema del alma. El segundo, pues me parece muy importante, pues hablar de la mirada, por supuesto, ¿no? Porque es el tema, es el título del libro, y hablar de la oxitocina, de la que mencionaste al principio. El libro se llama La mirada de Humilda porque es el enfoque de Humilda, es el punto de vista de Humilda, básicamente. Ella es la que inició, este libro nació por ella fue la que comenzó a contarme su historia cuando yo estaba en pleno duelo por su muerte,
Ella fue la voz que comenzó a aparecer en mi cabeza, fue la voz que me guió y me iba diciendo lo que debía escribir, como han hecho otros personajes en libros anteriores. Y ella fue la que, y por eso se llama precisamente así, porque es el enfoque de ella, cómo mira ella el mundo. Sin embargo, también tiene que ver con la mirada física, por supuesto, que va en dos sentidos, esa mirada física. Cuando ella llegó a vivir conmigo, yo siempre he vivido solo la mayor parte del tiempo, más o menos. En ese momento tenía una relación con K, pero pues K vivía en Buenos Aires, entonces era una relación. Humilda estaba siempre conmigo, en varias ocasiones fue a Buenos Aires, de eso hablo en el libro precisamente, pero normalmente estaba conmigo. Y entonces cuando nos quedábamos solo, ella a partir de ciertos meses, 5 o 6 meses, comenzó a seguirme con la mirada a todas partes. Donde yo estaba en mi estudio escribiendo, ella se iba detrás a mirarme y se quedaba así, embobada, como enamoradísima, pues así como obnubilada viéndome. Si yo estaba en el cuarto, ella se quedaba desde abajo, si estaba acostado, mirándome así. Si yo salía de la ducha desnudo, ella iba detrás de mí a ver qué era lo que yo hacía. Era una cosa que a mí, la verdad, me sacó de quicio, ¿ves? Porque a cada ratico le decía, ya deja de mirarme así, carajo, no me sigas mirando, porque no lo soportaba, no soporto que la gente me mire tanto, pues, y en este caso los animales. Entonces, de ahí viene eso, ese tema de las dos miradas. Pero esto lo menciono por una razón científica, no es una razón de Alonso Sánchez Baute. Son estudios que nos hablan. Vuelvo atrás otra vez, pues se me está extendiendo esta respuesta, pero tengo que ir atrás otra vez para contar que en todos esos 30.000 años en que el lobo comenzó a acercarse y a convertirse en perro, en todos esos 30.000 años sucedió otra cosa, ¿no? Y es que el perro se convirtió en el único animal que ha sido testigo de la evolución del hombre en estos últimos 30.000 años. Hace 30.000 años éramos sapiens. Entonces, mira todo el recorrido que ha hecho el perro en nuestra cercanía. Eso ha llevado a que el perro, a que no logremos, más bien, a que no logremos distinguir qué hay del perro, qué hay en el perro de natural y qué hay en el perro de adquirido del hombre. ¿Por qué? Porque en todo ese tiempo el perro ha dejado de ver al otro perro, como parte de su manada. Recordemos que los lobos son una de las especies animales salvajes más importantes en cuanto a la constitución de la manada, que tiene, entre otras cosas, 2 rasgos que identifican en ese momento al perro, que son los 2 rasgos que heredó, los más visibles, que heredó el perro del lobo, que son la lealtad y la compasión. Y pues de resto uno no sabe realmente cuánto hay de ese lobo original y cuánto hay de lo que ha adquirido de nosotros. Y en ese sentido, el perro se ha convertido a su dueño en parte de su manada. Eso ya lo sabemos, no estoy diciendo nada que desconozcamos. Cuando uno ve varios perros en la calle jugando, jugueteando, corriendo uno detrás de otro, esos perros, lo siento mucho, no están en manada. Esos perros están jugando, punto. Ellos no están luchando por algo común. Ellos no están sobreviviendo a partir del otro, como hacen los lobos. Entonces, al convertir al amo, perdón, que es una palabra que yo detesto, al convertir al dueño en su macho alfa, en su manada, el perro hace lo que hace cualquier otro animal mamífero, cualquiera. Y es que cuando es cachorro, sigue a la hembra para saber exactamente qué tiene que hacer para sobrevivir. Vemos al cachorro de león detrás de la leona, al cachorro de hiena detrás de la hiena, e incluso me voy más allá de los mamíferos, salgo de los mamíferos. Lo vemos en los patos, que va la mamá pata y van todos los paticos detrás para aprender qué es lo que tienen que hacer para sobrevivir.
Entonces, ese es el segundo punto importante del tema de la mirada de humildad. Eso no lo sabía yo. Eso lo supe cuando comencé a escribir el libro y comencé a investigar sobre los perros. Me metí hice una inmersión total. Es que esta mañana, Alonso, y perdóname que te interrumpa ahí, porque yo creo que es importante, esta mañana al grupo de lectura le dijiste, yo no soy un escritor de escritorio, yo soy un escritor que voy con la vida, que descubro la vida. Y eso se nota muchísimo en este libro, porque uno empieza a descubrir en la medida en que va leyendo cómo tú descubres a Humilda, cómo aprendes de ella, cómo exploras, cómo te sumerges profundamente en los temas, nos llevas, ¿no? No es como que tú ejecutas una idea abstracta, sino como uno nota que eres un escritor que construyes y que vas con la vida. Por eso, otro de los puntos que me parece esenciales… Perdóname, qué pena interrumpirte, pero quiero terminar el tema de la mirada, sí, porque no he hablado de lo que tú mencionaste al principio. Y es que en algún momento de estos sucedió que yo comencé a notar que Humilda cada vez me miraba de una manera diferente, de una manera completamente diferente. Cuando tenía hambre me miraba de una manera, cuando quería salir me miraba de otra, cuando comenzó a dominar mi cotidianidad y pretendía que yo me acostara a la misma hora que ella, me miraba de otra manera. Esa es una manera además, esa era una mirada muy reconocible, porque yo estaba en el escritorio escribiendo y ella se quedaba mirando, y como yo no le hacía caso, entonces se metía debajo de mi escritorio, que la tapa es de vidrio, y se quedaba mirándome hasta que finalmente decía, listo, ya me voy a acostar, y dejaba de mirarme por eso. La mirada más importante, que ayer Javier Mejía habló de eso en la charla que tuvimos en La Danta y la Nutria. Javier conoció a Humilda, y la mirada más importante para mí, que fue la primera mirada, la primera vez, o la primera forma que ella tuvo de mirarme, fue justamente las vueltas de la vida, fue la misma mirada del último día, del último momento en que nos vimos. Es la mirada de ¿por qué me dejas aquí? Es la mirada de la curiosidad, básicamente. Ahí están. El libro, por si acaso quedaba mal escrito, yo le metí varias fotos para que lo compraran por las fotos. Cada foto es una mirada diferente. El caso es que cuando yo comencé a notar eso, cogí una libretica, de las que siempre ando con libretas acá en este bolsillo, y comencé a anotar, a describir la mirada y a ponerle al frente, escribir al frente lo que para mí era esa mirada, lo que ella quería decirme con esa mirada. Y fue así como comencé, en algunos casos me equivoqué, en otros no, pero fue así como comenzó a haber esa comunicación entre los dos. Esa comunicación que en algunos momentos le salvó la vida a ella. En algunos momentos, cuando yo tuve a bien descubrir que lo que ella me estaba diciendo era que se estaba muriendo, casualmente, esa escena en la que esa escena de ese viernes de lluvia en el que yo tengo que correr a urgencias de la clínica, ella es la que me dice que se está muriendo, ¿no? Cuando tenía 7 años de edad. Y así como esas, muchas otras miradas que yo fui anotando. Eso lo hice yo porque soy escritor, ¿no? Y porque estoy atento porque observo, porque me gusta, para poder luego escribir y describir, aunque la verdad en ese momento yo no tenía la más remota idea que iba a escribir una novela sobre ella. Pero, vuelvo y repito, cuando yo comencé a escribir la novela, comencé a hacer una inmersión total en todo el tema canino, y ahí descubrí varias investigaciones que llevan al mismo resultado, pero particularmente hay una que es como la más visible de todas, la más diciente, que fue una que hicieron 3 japoneses en el año 2018, y repito, esta investigación la han confirmado otros, pero esa creo que es la más contundente de las que yo leí, que establecen que esa relación que tiene el hombre con el perro
nace a partir de una hormona que tenemos en común que se llama la oxitocina. La oxitocina, para ser más claro, se conoce como la hormona del amor. La oxitocina es la hormona, la química, que establece la relación entre la madre y el hijo. La oxitocina es la hormona que establece la relación durante la cópula de una pareja. Y esa oxitocina es la que se produce en el momento en que por primera vez el perro y su dueño se encuentran, que te lo dije esta mañana con la mirada nuestra, ¿no? Sí. Todos los animales mamíferos, por supuesto, tienen esa hormona, y ahora hablo de otra hormona, discúlpame que me estoy extendiendo, tienen esa hormona, pero el perro es el único que comparte esa hormona con el hombre. Los demás son entre su misma especie. Y otra cosa, y otra hormona que comparte el perro con el hombre, ya que estoy hablando de hormonas, me estoy saliendo de la mirada, es la hormona espejo, perdón, no se llama así, las neuronas espejo, perdón, no es una hormona, son unas neuronas. Fueron unas neuronas descubiertas por un ucraniano, Giacomo Rizzolato, que vive en Italia, y fue el primero en descubrir que hay unas hormonas que se activan cuando otra persona mira lo que uno hace e inmediatamente lo repite. El caso más notorio, el más conocido, el bostezo. Los perros también tienen eso. Los perros también comparten con nosotros esa neurona, la neurona espejo. Y por eso el perro es capaz de sentir lo que uno está sintiendo. Por eso el perro tiene la capacidad de entender lo que yo estoy, si yo estoy llorando. Obviamente ellos no saben que yo estoy llorando, pero saben que hay un sentimiento que ellos entienden perfectamente, que ellos saben de qué trata eso. Los perros también imitan al hombre. En estos días casualmente vi un video en Twitter de un muchacho que va pasando por la cámara y en un momento sube esta pierna y comienza a saltar, y de repente viene su perro detrás y al ver eso inmediatamente levanta la pata y sigue caminando con 3 patas y lo imita. De eso hay una gran cantidad de videos que confirman el tema de la neurona espejo. Pero qué pena, me he extendido. No, pero nos quedaríamos, de verdad, nos quedaríamos aquí oyéndote, escuchándote, de ver todas estas, es que hay que comprar el libro, de verdad. Hay que comprar el libro porque no solo te lleva a una sensibilidad con los animales, sino que también tiene una capacidad de relacionarte este libro con la vida, con la ausencia, con la muerte, con la felicidad, con la cotidianidad, con el vínculo muy hermoso. Esta mañana dijiste cosas muy, muy interesantes, de verdad, Alonso, y dijiste además que habías aprendido, obviamente, que cuando te interesa algo te metes y arriesgas a cualquier consecuencia. Y una de las cosas más hermosas que te leí en tu libro es lo que le aprendiste a Humilda. Lo que le aprendiste a Humilda. Y dices que son 4 cosas: ausencia de rencor, lealtad, solidaridad y generosidad. Incluso pones muy en relieve la lealtad, porque además cuentas cómo el lobo, realmente el perro, justamente nació de una traición. A mí me gustaría que hablaras un poco de esto, porque, es decir, lo aprendiste, pero uno también lo aprende a través de este relato tuyo. La generosidad, comienzo por el principio y lo voy a contestar con un ejemplo que me queda más fácil. Y es que los que tienen perros o los que han tenido perro acá saben o han vivido o han tenido la oportunidad de experimentar que al regresar a casa, luego de estar un día en el trabajo, incluso cuando uno a veces sale solamente a la tienda y vuelve a la casa, la generosidad con la que nos recibe ese animal
es impresionantemente hermoso. Ni la mamá de uno, ni el marido, ni la esposa, ni los hijos, nadie le demuestra a uno la felicidad que le da que uno regrese con ella, en este caso, ¿no? Eso es, cuando hablo de generosidad, me refiero a eso también, a esa capacidad, a esa amabilidad que tiene el perro con su dueño. Que esa demostración de la ausencia, de lo que sufrió en la ausencia, a esa demostración de, marica, ¿por qué no me llevaste si yo quería ir contigo? ¿Ves? Como que eso de que yo quiero estar todo el lado a tu lado. Puta, eso es una cosa que enamora, por Dios, o sea, es una cosa que trasciende, pues al menos para mí. La ausencia de rencor, bueno, es poco lo que puedo decir de eso. Todos sabemos que al perro, por más que desafortunadamente algunos los golpeen, o porque lo dejemos todo el día en la casa y está pasando hambre, o porque el médico nos ha dicho que no le puede dar de comer, o más allá, con lo que sufren con las isabelinas, cuando tienen una herida o algo así, hay que ponerle la isabelina, que son campanas, con lo que sufren con eso, y después de eso no tienen rabia, después de eso siguen exactamente igual, ¿ves? Porque el amor, lo que sienten es los perros no saben que aman, por supuesto, los perros no saben qué es el amor, por supuesto, y podemos hablar del amor también, pero lo sienten y lo expresan precisamente desde ese punto, desde esa mirada también, desde la mirada desde el hecho de que no guardan rencor por nosotros, a pesar de que a veces los hacemos sufrir, inmerecidamente la mayoría de las veces. La solidaridad y la lealtad las voy a contar a partir de sus ascendientes, a partir del lobo. Dije ahora que el perro heredó, o es lo más visible, dos rasgos del lobo, que son la lealtad y la compasión, pero se me quedó por fuera la solidaridad, que es algo que también es muy visible en la manada. Yo he dedicado mucho tiempo, yo solamente veo un programa de televisión, eso está contado ahí, pero no un programa, un canal de televisión que es Animal Planet, Natural Geographic, que es el que aparece ahí, y Humilda era mi compañera para ver ese canal. Hay una historia ahí un poco divertida de su relación con César Millán. César Millán, César Millán. Pero he tenido oportunidad y me ha interesado hacer el seguimiento a tres especies en especial, a la sociedad de tres especies en especial, a la de las hienas, que son una de las más sólidas, de las mejor construidas, a pesar de que yo detesto las hienas físicamente, pero la de las ballenas, que es esa relación a través de los cantos, es absolutamente impresionante, y la de los lobos, que me parece que es de las sociedades más contundentes que uno puede encontrar en el reino animal. Y llego acá porque uno puede ver en algún programa de National Geographic hay fotos sobre eso, si lo quieren buscar en Google o lo que sea, de cómo son las formaciones de los lobos, de las manadas de los lobos. Y en esas formaciones el macho alfa siempre va al rezago. El macho alfa es el que cierra siempre la formación. Y el que abre la formación, o los que abren la formación, son siempre los más ancianos. Es algo rarísimo en el mundo animal, porque en el mundo animal todos los ancianos van al fondo. Todos los ancianos, y algunos que se van quedando rezagados, algunos que son atacados y mueren en el trayecto y todo esto. El caso más patético es el de los leones, por ejemplo. Pero en el caso de los lobos es el único caso en el que los ancianos van al frente. Los ancianos van al frente, esto lo dicen los científicos y yo les hago caso, porque pues, obviamente yo no he hecho investigaciones profundas, sino que he leído estas investigaciones.
hay dos razones para que el lobo anciano, los lobos ancianos vayan al frente. La primera es porque son los sabios y conocen el camino. Interesantísimo esto, o sea, una cosa como que a uno, el respeto por la edad, es una cosa que trasciende realmente. Ellos van al frente por eso. Y la segunda razón es para seguirles el paso. Si el lobo viejo va al rezago, el lobo viejo se puede quedar, o al lobo viejo lo pueden atacar otros animales y el lobo viejo puede desaparecer. Ese solo hecho de que el macho alfa vaya al fondo, ese solo hecho nos está hablando de tres cosas importantes. La lealtad es una de las especies más leales entre ellos mismos. Son tan leales entre ellos mismos que cuando uno de los lobos hace algo que está prohibido por la manada, inmediatamente mete el rabo entre las piernas por la vergüenza y se larga. Y ahí viene el tema del lobo solitario, que entre otras cosas terminó siendo el lobo más fuerte después. La compasión, porque qué más compasivo que mandar a los ancianos al frente, y la solidaridad. Son esos tres rasgos que uno entiende simplemente a partir de esa formación de los lobos cuando van de cacería o cuando van a mudarse por la migración, por el invierno, por el verano, lo que sea, pero siempre llevan esa misma formación. Alonso, me hicieron una seña que nuestra conversación es increíble que todo lo que tenemos que hablar, porque también le tenemos que dar como la posibilidad al público de que te hagan unas preguntas que van a ser muy limitadas también por el tiempo. Y me quedó como un sabor amargo porque yo quería hablar contigo y eso tendría que ser una hora más, que es el duelo. Porque dijiste una cosa tan hermosa en este libro, cuando tú tomas la decisión de habitar la ausencia de humildad. Tú dices que si no hubieras hecho eso, posiblemente es como si lo hubieras matado 2 veces, que tú en esa cotidianidad te hubieras enfrentado a esos pequeños gestos de la vida cotidiana, de la ausencia de humildad, de sus juguetes, de su cama, de sus objetos, de caminar, pingüino. De tu pingüino, de su cojín imaginario, que es una cosa hermosa, de su amigo imaginario, perdón, que era su cojín, que era muy graciosa también, no hablamos de las cosas graciosas. Yo creo que es una hora entera o más hablar de cómo asumes el duelo, cómo aprendes a asumir la ausencia de humildad, lo que te enseña, qué decides hacer para honrarla y al mismo tiempo para elaborar ese duelo tan hermoso. Es un tema muy hermoso, pero no sé si quieras decir algo de eso, sí, o antes y les pasamos. Juan Pablo, me vas a matar, pero voy a. Porque pero es que Alonso, es que eso es muy impresionante. 2 cositas sobre eso. El amor. Pues los medios y mi editor lo dice ahí en la contraportada, y mucha gente dice que este es un libro sobre el amor y habla del enamoramiento. Pero ese enamoramiento y ese amor no tienen absolutamente nada que ver con las únicas 2 formas que hemos aprendido a entender el amor los colombianos: el amor romántico y el amor erótico, que está casi que delimitado por el género. El amor romántico es el de las mujeres y el amor erótico es el de los hombres, más o menos. Cuando en las primeras presentaciones del libro, que mi presentadora en ese momento habló del enamoramiento desde el primer flechazo mío con humildad, alguien se levantó, un muchacho de entre el público, X, no sé quién era, se levantó de entre el público y en tono de broma, pero pues ya sabemos lo que hay detrás de las bromas, preguntó que si era que acaso yo tenía relaciones zoofílicas con el animal. Esa es la manera de entender que tenemos en este país. Esa es la limitación total que tenemos para pensar en este país. No, este libro no tiene nada que ver con el amor romántico ni con el amor
erótico, tiene que ver con otra forma de amor, que es la primera forma de amor que el hombre conoce, el bebé conoce, que es el amor cuidador. Ese amor cuidador puede ser el amor materno, puede ser la mamá, pero no necesariamente es la mamá. A veces ese amor se lo da lo que conocemos como la nana. Por eso, con el tiempo, mucho tiempo después, cuando yo tengo, todavía yo cuando voy a Valledupar, voy a visitar a Felicidad, que fue quien me crió. ¿Ves? Y por supuesto, eso pasó hace demasiados, ni siquiera años, sino décadas. Y aún así, eso queda ahí. Porque yo no sé, sabemos que tenemos conciencia, o al menos yo tengo memoria a partir de los 2 años, no sé qué pasó de ahí para atrás, pero yo diría que cuando uno está ahí pendejeando en una cuna, mirando para arriba, y hay unos jugueticos que le ponen ahí encima de colores y todo eso, y uno ve que hay alguien que está ahí riéndonos, cuidándonos, viendo que no nos pasa nada. Esa es la primera manera que nosotros conocemos el amor, la primera manera que lo entendemos. Y de eso trata este libro, de ese amor cuidador que aparece acá. Y lo otro, brevemente, ¿qué me dijiste? El duelo con humildad, Sí, no, pero que habitas, que tomaste la decisión de habitar su ausencia, de encarar, de asumir el dolor. Sí, pero ya lo dijiste, entonces no tengo algo que decir al respecto, entonces. Ok. ¿Quieres que alguien Sí, de pero antes de cerrar contigo, yo quiero que tú les cuentes a ellos, no yo. Yo quiero que tú les cuentes. Esta mañana me preguntaron que si ya yo había dejado ir a Humilda, que si ya la muerte, el duelo de ella ya se había ido, que si ya Humilda, que por supuesto no lo ha hecho y no lo va a hacer, porque yo no lo voy a permitir. Pero alguien me preguntó eso en la charla, en el club de lectura de esta mañana, y en ese momento yo le dije a Marta lo que le voy a decir en este momento. Contesta tú, por favor. Es que esta mañana pasó una cosa muy hermosa, nuestro encuentro de miradas. Y me recuerdas el nombre del fotógrafo de los autores. Daniel Y Daniel. Se me fue. Morzinski. Daniel se acerca, se queda un poco perplejo cuando te mira, te saluda, te abraza. Yo lo saludo y él se queda así como que no me conoce. Entonces yo le dije, Alonso Sánchez Baute. Y entonces él dijo, pero es que te ríes, es que sonríes, estás sonriendo como si fuera la grandísima novedad. Entonces yo creo que esa es la respuesta más hermosa, es decir, el Alonso de hoy sonríe, tiene otro rostro, tiene otra luz, y posiblemente fue a través de un trasegar muy doloroso, con un aprendizaje muy desgarrador, pero lleno de amor y lleno de, qué sé yo, de seguir con ese recuerdo de humildad, pero con amor. Es como cuando ya no duele la herida, pero duele la cicatriz, ¿no? Eso es, creo, lo que es el Alonso de hoy. Marta, muchísimas gracias por esta compañía, por la entrevista, por los elogios a mi trabajo, muy amable, de verdad, lo valoro muchísimo. Y abrimos espacio durante 15 minutos a preguntas. Yo le ruego, yo sé que al principio hay una timidez fuerte y hay una negación a preguntar, por miedo, por lo que sea, pero solo tenemos 15 minutos. Entonces, si no hablamos ahora, se nos va el tiempo y hasta ahí llegamos. Entonces, si hay alguien, puede levantar la mano y supongo que alguien le llevará el micrófono, no sé. Sí, Juan Pablo. Seguimos entonces hablando. Alonso, uno de tus grandes temores cuando estaba enferma Humilda era ¿qué pasa conmigo? Es decir, si se muere primero Humilda, ¿qué va a pasar? Bueno, Humilda no estaba enferma en ese momento. Eso sucede cuando Humilda tiene 4 años
y yo, Todavía no tenía los episodios de yo no epilepsia. tenía noción de la muerte de Humilda. Y te haces esa me pregunta. encuentro con una persona a la que yo no conozco, en que ella estaba con una gran amiga mía en el parque y ella es una fotógrafa muy, pues entre otras cosas, la fotógrafa, esta carátula bellísima y cualquier cantidad de fotos. En diciembre me sorprendió, me mandó unas 4 fotos o 5 fotos enmarcadas que yo desconocía por completo. Yo, ¿cómo puedes tú conocer fotos de mi perra que yo no las, cómo puedes tenerlas que yo no las conozco? El día que yo la conocí, yo iba con mi perra y ella se arrodilla, se inclina a saludar a la perra sin conocerla, y cuando se levanta está llorando a mares, está llorando, no está lagrimeando, está llorando. Y yo me cago el susto, mierda, ¿qué pasó aquí? Y mi amiga, otra con la que ella iba, me dijo, es que hace 3 meses se le murió su perra, Sofía, una pug. Y el duelo fue tan grande que una semana después de morir Sofía, a ella le dio un infarto y tuvo una operación de corazón abierto. Y pues todavía tiene ese duelo ahí. Pues yo me despedí de ellas y ya esa noche no dormí, porque ya esa noche comenzó la preocupación. ¿Y qué va a pasar conmigo cuando muera Humilda? Pero algo peor todavía que me preguntaba yo, ¿qué va a pasar con ella si yo me muero primero? Que es una pregunta de amor cuidador, precisamente. Yo creo que yo no soy padre, no lo voy a hacer, pero yo creo que es un miedo que tienen los padres en general. Si yo me muero, ¿con quién van a quedar mis hijos? Pero yo nunca en la vida había pensado en eso, porque no soy padre y no. En ese momento comencé a pensar en eso. Ahora sí, préstame. Okay. Sí. Y comencé a pensar, a partir de la relación, Marta dijo ahorita que contó, yo vivía en ese momento en mi apartamento, quedaba en la mitad de un parque, daba al parque, o sea, mi ventana llegaban los árboles del parque, y es un parque pequeño, es un parque semiprivado al que confluyen 7 edificios, tenemos entrada cada uno de esos edificios ahí, pero también tiene una puerta pública, una entrada pública, y el parque se conoce como el Parque de los Perros, porque todos los días a las 5 de la tarde hay un encuentro de muchos dueños de perros con sus perros. Y pues comencé a darme cuenta de algunos perros que llegaban con la historia de que los durmieron. Y ahí comenzó ese conflicto. ¿Qué va a pasar si algún día a Humilda le da cáncer o en cualquier momento el médico me dice, tenemos que dormirla? Y eso fue tremendo conflicto para mí, ¿no? Y de ahí viene esta frase, este párrafo que escribí a partir de una historia que cuenta Fernando Vallejo en su último libro. Ahora se me olvidó el nombre bueno, cuando tuvo que dormir a Brusca, su perra, o una de sus perras. Y yo escribí esto. Los animales no saben que la muerte existe, pero cuando los perros sienten la vulnerabilidad del vacío, y quizá Vallejo esto no lo sabe o no lo sabía en el momento en que escribió ese libro, buscan afanosamente la mirada de su dueño, buscan su fuerza, su apoyo, su tranquilidad, procuran saber que todo está bien, que nada malo les pasará, buscan su amor. Ellos nacieron para eso, para ser amados. Y en ese último segundo de vida, sin saber siquiera que Caronte acaba de llegar a buscarlos en su barca y que antes de un cerrar de ojos cruzarán por el Estigia, solo quieren ver esa mirada de la que esperan que les diga, tranquilo, todo esto pasará. Ni los padres, ni los hijos, ni el amante o la amante de un ser humano se confunde tanto en uno solo como lo hace el perro con su dueño en ese instante. Es un momento sublime, la máxima posición de un animal por el hombre. Lo cuenta, lo narra, yo lo teorizo, pero pueden leer esto en el último libro de
de Fernando, de cómo a él le quedó para siempre la mirada de su perra cuando la durmió. Es una cosa. Alonso, es desgarrador eso que acabaste de leer, y yo no quisiera terminar sin leerte una cosa muy cortica que encontré de María Zambrano. María Zambrano tiene un libro muy hermoso que se llama Claros del Bosque, y en un apartado que se llama Las palabras que se guardan, las palabras que se guardan, a propósito de la mirada, del vínculo de la mirada y de la muerte del animal. Como profetizada en algunas criaturas no humanas, en algunos animales que parecen llevar consigo una palabra que al morir están al borde de dar a entender. Es muy hermoso y te lo quería regalar porque afortunadamente, Humilda, te evitó el dolor de que tuvieras que tomar la decisión de ponerle la eutanasia. Yo lo interpreté así de Humilda. Fue tan sabia y tan generosa que sabía que eso era tan duro para ti que te lo evitó. Por eso esa última mirada te la evitó, pero al mismo tiempo cuando la dejaste en la veterinaria te la dio. Alonso, te felicito de corazón. Qué obra tan conmovedora y tan bella, de verdad. Creo que hablamos como tan poco, ¿verdad? Hay tantas cosas que hablar de esta preciosa novela que solo tengo que darte las gracias por haberla escrito, por habernos regalado esta experiencia tan hermosa, por habernos sensibilizado hasta el tuétano, y solo queda invitar de verdad a los espectadores para que la compren, por favor. Sí. No alcanzamos, me dicen que no alcanzamos. Hora cero. Qué pena. Qué pena. Alonso va a estar en la carpa, ¿verdad? Firmando los libros que ustedes van a comprar ahora. No, es decir, yo estoy tengo mi hermana, mis mejores amigas aquí, que son grupis totales tuyas, y todas tenemos el libro. Estamos muy emocionadas, Alonso. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias.